Y yo misma, Sonia Nieto, soy trabajadora integradora social y coach en relaciones. Y bueno, como siempre, Laura, empezamos con la rabia y con la descripción del qué es. ¿Qué es la rabia? Mira, Sonia, muchas veces ya sabes que me gusta traer la definición de la RAE, de Wikipedia, de diferentes autores y, cómo no, por supuesto, de Norberto Levi, ¿no? Pero vamos a empezar con una definición así básica y simple, ¿no? El enfado se trata hipersintetizado de que se han transgredido nuestros límites, de alguna forma alguien lo ha transgredido o yo misma he sido la que me he dado en exceso, ¿no? Eh, y me gusta cómo lo trae Norberto Levi porque en realidad esto que te he dicho es un poquito demasiado hipersintetizado. Sin embargo, Norberto Levi habla de una sobrecarga energética, ¿no? De cuando se truncan nuestros deseos, ¿no? En la consecución de nuestros deseos surge un obstáculo o de la satisfacción de algunas de nuestras necesidades, la vemos amenazada y entonces se produce una sobrecarga energética que es lo que Norberto Levi llama el enojo, el enfado en sí. ¿Qué pasa? Que lo sintetiza aún más y luego conforme vayamos desgranando el enfado lo vamos a ver de forma muy clara. Norberto Levi dice que el enojo es frustración. Mira, enojo es igual a frustración. Enojo es frustración. Y te voy a decir cómo lo dice él, ¿no? Bueno, él habla de que los motivos pueden ser muchos, ¿no? Pueden ser desde más leves hasta más intensos. Por ejemplo, imagínate, vas con el coche y de repente un atasco. ¿No te enfadas? En realidad es frustración, o sea, no puedes hacer nada, ¿no? Quedas con alguien y llega tarde. Da igual, de alguna manera te estás frustrando. Esa impotencia de sentirte, ¿no? Sin que tu deseo, anhelo o tu necesidad se ve insatisfecha o se ve amenazada. Muy Entonces, interesante. cuando habla de esa sobrecarga energética, me gusta cómo lo dice porque la forma en la que tenemos para gestionar nuestras emociones, cuando hablamos de energía, las podemos entender mucho mejor, ¿no? Energía, moción de movimiento. Entonces, esa gestión es cómo se mueve esa energía en nosotros y cómo le damos salida o no le damos salida. Súper interesante. Y fíjate que estaba en el coche, ¿no? Cuando has puesto este ejemplo, es como hablando un poco de expectativas, ¿no? Hablando de ese de yo quiero llegar, no solo quiero llegar al punto X, sino quiero llegar al punto X en tantos minutos. Y si no llego al punto X porque me desvían o no llego al punto X en X minutos, es cuando mi expectativa se ve, ¿no? Es truncada, se ve frustrada y de ahí mira, porque si no tuviera esa expectativa, si yo voy sin más, ¿no? Voy a coger el coche porque mira, me apetece, o como cuando vas a correr, no tienes ningún fin, ¿no? Vas a correr, bueno, que no puedes ir por aquí, pues da igual, ¿no? O sea, me ha venido un poco esa comparativa y me ha parecido muy interesante. Claro, pero por ejemplo, en el ejemplo ese de correr, ¿no? Pues tú rápidamente dices, bueno, no puedo tirar por aquí, pero tiro por aquí, ¿no? De alguna Claro. manera es como el sentirnos con los recursos y con la habilidad de redirigir esa energía y de reconducir esa energía. Y ahí está la clave entre cuando el enojo se vuelve funcional o disfuncional. Y Claro. esto digo, que ahora veremos cómo llegamos al odio, etcétera, ¿no? Pero por eso me gusta cómo lo trae Norberto Levi hablando de esa energía, porque al final las emociones son energía y va a depender muchísimo de esas capacidades y ahora veremos muchos más componentes que van a tener que ver en esa gestión del enojo. Entonces, cuando no hemos aprendido, Sonia, a gestionar esa energía, a darle salida o reconducirla, es cuando pasamos al enojo disfuncional. Totalmente. Y me gustaría volver a recalcar otra vez, que creo que en todos los vídeos lo decimos, que no hay emociones buenas y emociones malas. Hay emociones que se gestionan de forma funcional o que se gestionan de forma disfuncional. Pero las emociones en sí, per se, no son ni buenas ni malas. Es la interpretación que nosotros le damos. Además, me gusta también mucho la analogía de pensar que una emoción es como un mensajero, el cartero, que te toca la puerta y te trae un paquetito, que es el mensaje. Yo siempre he trabajado, ¿no? En las sesiones cuando trabajo de forma individual, incluso de pareja, también trabajo la rabia, la ira, con el mensaje, ¿no? La rabia, la emoción, te toca la puerta y el mensaje que te trae es algo o alguien ha roto un límite.
Y creo que hablabas tú también antes de esa relación rabia con límite, del enojo con el límite. Es como la primera definición, ¿no? De que se trunca, alguien ha traspasado nuestros límites o incluso nosotros mismos que no hemos dado de más. Claro, y luego también está el autoenfado, ¿no? De yo me enfado conmigo, ¿no? Claro. De qué manera yo me autotraiciono. Y bueno, ahí hablaríamos de esa integración de partes que luego lo vamos a ver en un puntito de ese autoenfado. Hay una cosa que, hablando contigo previamente, Laura, hablamos de que ancestralmente la ira tenía una función muy específica y me pareció tan curiosa, ¿no? que hablando dijimos, esto lo tenemos que traer para que se entienda desde dónde viene, porque no es, bueno, en el siglo XXI me enfado porque no tengo este trabajo o este cuerpo o este... No, vamos a ver de siempre, ¿no? Desde donde vivíamos en las cavernas, Sí, sí. ¿qué función tenía la rabia, Laura? Desde lo más primitivo, la rabia era una llamada de atención para esa conexión. O sea, la rabia era como un grito de te necesito. Y esto, si quieres, lo vemos ya y luego vemos los otros componentes, ¿no? Mira, Sí, sí. esto viene también, lo voy a explicar a través de un estudio que hizo John Bowlby, que fue el precursor de la teoría del afecto, del apego, perdón, y lo hizo con un estudio con niños, ¿no? De cómo los niños más hostiles, con una expresión mucho más activa de la ira, se trataba de que fueron criados o percibían a sus cuidadores como no disponibles para sus necesidades. Y entendamos que cuando somos niños, bebés, hasta somos los animales mamíferos en la que nuestra dependencia se alarga mucho más en el tiempo. Es decir, mi dependencia depende de los cuidadores. Cuando esos cuidadores no están disponibles, mis necesidades se ven amenazadas. Es lo que hablábamos de esa definición de Norberto Levi, ¿no? Ante esto, los niños, Bowlby concluyó que esos niños que eran más hostiles, que daban pataletas, berrinches, que creaban, era un grito desesperado de pedir afecto y conexión. Y aquí se va a codificar mi forma de demostrar la rabia. Porque si el niño aprende que cuando expresa su enojo con pataletas, rabietas, rompiendo cosas, encuentra la atención de su cuidador, así lo va a hacer. O sea, le está ayudando a conseguir su objetivo. Luego están los niños que aprenden a callarse. A que cuando soy malo y expreso mi enfado, no consigo la atención de mis cuidadores. Con lo cual, sería un adulto que reprime su rabia y luego veremos cómo esa energía va hacia adentro en lugar de hacia afuera, ¿no? Claro. Pero en realidad la función primitiva y esa huella ancestral que tenemos de la rabia, de su función más original, es la necesidad de conexión. Necesitan conexión los niños. De hecho, hay estudios, ¿no? en orfanatos de niños huérfanos que fueron criados de una forma, voy a decir maravillosa, muy poco técnica la palabra, ¿no? Pero me refiero que con todas las necesidades satisfechas de nutrición, higiene, educación, y al final morían porque no tenían ese contacto y esa conexión. Así que la función de la rabia, que me he enrollado, el programa primitivo es te necesito. ¿Y qué pasa con esto, no? Que lo que provoca en realidad es más rechazo. Cuando tú expresas rabia, lo que provoca es rechazo. Ese rechazo es soledad, con miedo, ¿no? De no voy a tener esa necesidad satisfecha. Y en ese coste lo emocional es la tristeza. ¿Y qué hacemos cuando nos sentimos tristes, no? Esa vulnerabilidad, no quiero que sea la vulnerabilidad, nos da miedo como el dolor y la vulnerabilidad. Entonces, la rabia me sirve de escudo. Porque me llena de adrenalina y me confunde sintiéndome fuerte. Esa adrenalina me hace que siento que en lugar de ser vulnerable prefiero ser fuerte, ¿no? Porque primitivamente, ancestralmente, si yo soy débil, pues me comen los depredadores, me muero de hambre, me muero de frío, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tú ves de esa rabia muchas veces es simplemente un escudo. Mira, los pelos de punta porque justamente mientras estabas hablando, Laura, me he ido atrás. Hace unos meses, bueno, yo pasé, como tú lo sabes, pasé 2 duelos que se me juntaron mucho en el tiempo. ¿Y qué me pasó ahí? Yo tenía mucha tristeza, estaba pasando, jolín, ¿no? En la fase esta de la tristeza, del duelo, perdón. Estaba
súper irascible, Laura. Hubo como un mes que no me reconocía, saltaba a la primera, gritaba a la gente, cuando yo de normal no suelo actuar así. Tenía la sensación de, digo, jolín, es que me paso el día pidiendo perdón, porque claro, ¿no? Me pasaba 3 pueblos y justamente qué bonita la vida, ¿no? Y las coincidencias de la vida, que cuando has dicho esto, ¿no? Y me ha venido cuando has dicho muchas veces la rabia es como un escudo, porque realmente es un llamado de atención de te necesito, no lo encuentras o no lo percibes, porque recordemos que no es lo que te ocurre, es cómo interpretas tú lo que te ocurre. Entonces, ese escudo de antes de ser vulnerable, prefiero ser fuerte. ¿Y cómo soy fuerte? Con esa capa de yo estoy aquí, la rabia, la ira, ¿no? Te como antes de que me comas. Adrenalina. Y es súper importante entenderlo porque, y esto lo hilo con lo que has dicho de cuando eres pequeñito, cuando eres un bebé, bueno, un bebé, más que bebé, me gustaría que la gente lo hilara con los niños, esas rabietas, ese es que no te soporto, es que te portas mal. No es cuestión de dejar que un niño de 5 años decida claramente, pues eso, ¿no? De si quiere comer chocolates en vez de un plato de garbanzos, pero no se trata de eso, se trata de entender qué hay detrás de esa pataleta cuando el niño llora, cuando el niño está rabioso y grita, cuando el niño se porta mal. Entender qué hay detrás de esa rabia. Claro, y ahí entraría la extendida y gracias a Dios más extendida actualmente la crianza consciente, ¿no? De sostener al niño en ese enfado. Claro. No reprimirlo, sino validarle. ¿Está enfadado de verdad, cariño? ¿Por qué? Pues en este caso que tú has puesto de que comas chocolate, ¿no? Se enfada pues porque, bueno, pues no has comido chocolate nunca ni lo vas a comer chocolate, pero, bueno, te enfadas no porque quieres chocolate, pero, vale, vamos a estar enfadados un poquito, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Claro. ¿No? Sí, y luego, como ese llamado, ¿no? Bueno, me he ido al ejemplo de la comida, pero como ese llamado de atención, un niño que monta muchas rabietas, muchas pataletas, vamos a indagar ahí de cuánta atención le prestamos, ¿no? Y de cómo el niño puede percibir que le están viendo, porque el niño necesita ser visto, conexión, contacto, y entender que esto va a influir mucho en la rabia, ¿vale? Y ya me estoy adelantando alguna cosita. El niño necesita sentir que esa figura de seguridad y protección la tiene, ¿vale? Porque cuando siento eso, yo lo codifico dentro de mí. Y tú ahora me estás sosteniendo la mano. Y cuando yo soy independiente y ya te haya soltado la mano, ¿vale? Cuando ya pase la adolescencia, la preadolescencia, adolescencia, esa sensación sentida la tendré dentro de mí. Aunque tú ya no me estés cogiendo la mano, pero yo ya encuentro ese recuerdo de sensación de seguridad y de protección en mí. Con lo cual influye muchísimo el modelaje, no solamente el cómo el niño aprende a gestionar y que se le acompañe en esa gestión de la energía, sino el cómo yo veo que mis cuidadores también gestionan su rabia y su enfado. Qué importante esto que decías de canalizar la energía, porque no todos los enfados son iguales, Laura. Bueno, y supongo que todo el mundo que nos esté escuchando sabrá que no te enfadas lo mismo si no sé, si una amiga llega 5 minutos tarde, que si tú estás en el coche y de repente alguien se pasa el stop y te revienta el coche y no llegas a trabajar o te pierdes esa reunión súper importante. Claro, el nivel de enfado no es el mismo. ¿Nos cuentas un poquito esto de los niveles de intensidad, de cómo canalizar, de cómo se pasa de un lado a otro? Claro, porque mira, imagínate, claro, muchas veces se habla de forma indistintamente, ¿no? De enfado, ira, rabia y odio, pero ¿cómo es esto, no? Y es lo que tú has dicho. La misma emoción con diferente grado de intensidad, ¿no? Es como si nos imaginásemos una escala y en la base de más bajita intensidad estaría como el enojo o enfado. Luego pasaríamos a la ira o rabia, que hay autores que ponen primero la ira y la rabia o la rabia y la ira. Yo soy más de poner primero ira, luego rabia y como la más intensa y destructiva, el odio, evidentemente, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. ¿Y de qué va a depender esto, no? Bueno, si me permite, primero el objetivo principal
ya sea de enojo, rabia, ira, odio, ¿vale? El objetivo principal es la consecución de ese deseo o anhelo, ¿vale? O de que prevalezcan y se satisfagan mis necesidades, ¿vale? Esa es la función original. Claro. Entonces, ¿de qué va a depender el nivel de intensidad de que sea ira, rabia, odio, ¿no? Ese nivel de intensidad, yo me he apuntado 8 cositas. Porque, claro, vamos a decirlo claro, esto es a nivel general y de forma, pues, resumida, ¿no? Porque aquí es que de tantas formas como personas hay en el mundo, ¿no? Totalmente. Entonces, el primer punto es que, ¿de qué va a depender? Pues del evento o situación, ¿no? Es de la importancia que le doy. ¿Qué quiero decir con la importancia? Las conclusiones a las que llego, ya sea de forma consciente o inconsciente. De eso va a depender, ¿no? De qué historia me cuento, que siempre lo digo si me pasa con esto, ¿no? ¿Qué historia me estoy contando acerca de esto que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión y qué evaluación y valoración hago yo de esto, ¿no? De lo que ha pasado, de las consecuencias, de la persona que haya implicada. Totalmente. De todo eso va a depender. Como segundo punto he puesto que si la transgresión de esos límites o esa truncación de deseos se sostiene en el tiempo, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Esto también tiene mucho que ver con la herida, ¿no? Demasiado pronto, demasiado intenso y demasiado tiempo, ¿no? Como tercer punto, va a depender también de la habilidad y las capacidades que yo tenga de ser asertiva, comunicar lo que estoy sintiendo, de decir no, ¿no? Tiene mucho que ver con esa capacidad de poner límites, ¿no? Con la capacidad de solucionar problemas o conflictos. Hay personas que tienden a huir de los conflictos. Esto que pasa con huir y no comunicar, pues ese resentimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Que se queda ahí. Lo que no sale va hacia adentro. Como cuarto punto sería que el evento pues despierta viejas heridas, ¿no? Sobre todo cuando se trata de humillación, de injusticia y de traición. Yo siempre digo que no me gusta este empeño en ponerle nombre a la herida, pero sí es cierto que nos ayuda mucho a darle sentido y a entender nuestra historia, como que nos sirve como de guía, ¿no? Pero al final lo importante es cómo se está manifestando en mi presente y cómo me está influyendo. Con lo cual, si hay un evento que me frustra y el estímulo es similar a una herida previa que yo tenía, es como se dice, ¿no? Metafóricamente, es que me estás tocando aquí y no es que tú me estés haciendo daño porque me estás tocando, sino que aquí había una pupa, ¿no? Claro, claro. Para no, porque hay mucho que decir sobre la ira, seguimos y como punto número 5 he puesto que también va a depender mucho de esa condición que tenemos de víctima. Hay personas que tienden, me voy a incluir yo también que soy humana, tendemos al victimismo, ¿no? Y si tengo tendencia a pensar que todo y todo, si yo estoy en el rol de víctima, ¿qué necesito siempre? Un verdugo. Totalmente. ¿No? Entonces, si yo tengo tendencia a posicionarme en el rol de víctima, pues porque me considero que no tengo los recursos y las capacidades que todas las tenemos, pero si esa es mi condición, pues eso va a intensificar muchísimo más, ya no solo en el momento presente, sino que seguramente haya pasado más veces sentirme como víctima, con lo cual ya tengo un resentimiento. Entonces la intensidad es mucho mayor, ¿no? Luego, como punto 6 es vivir en el marco del mundo, es hostil y de esa atmósfera interna de lucha constante. Si yo tengo la creencia de que el mundo es hostil, la gente es mala, no puedo confiar en nadie, todo eso, si me pasa un evento en el que se frustra o se ven amenazadas mis necesidades o se frustran mis deseos, yo ya tengo mi escudo preparado, que es la rabia. Totalmente. Porque si el mundo es una guerra constante, una lucha constante, yo tengo que armarme de recursos, de armas. Buenísimo esa. Esto nos conecta con el punto 7, ¿no? Que también tiene que ver si yo me he permitido experimentar el enfado, para conocerme en qué me detona, qué me hace bien, cómo yo gestiono. Porque sin la experiencia y sin la práctica no sabemos canalizar la energía, no sabemos. O sea, es que aprendemos haciendo también, ¿no? Y permitiéndonos sentir el enfado. Si lo reprimo, nunca voy a saber cómo soy yo en el enfado normal, en un enojo natural. Vamos a llamarlo natural, ¿no? Porque la palabra normal no me gusta mucho. Sí, natural, sí. Entonces, evidentemente, sí, esa represión siempre va a aumentar la intensidad. Luego, como punto 8,
en la rigidez e inflexibilidad de nuestras normas, nuestro código ético-moral, ¿no? Esa parte autoexigente, ese perfeccionismo y esa sensación de encorsetamiento, autoencorsetamiento, eso dispara la intensidad, la dispara. Me parece brutal y por eso, ¿sabes? Me gustaría volver a hacer como un repaso de estas, de qué depende la intensidad de la rabia, ¿no? Volvemos un poquito atrás. La rabia es una emoción que sale, te viene, ya está, ¿no? Te viene el mensajero, toc, 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 hola, ¿qué tal? Soy la rabia, estoy aquí. Tiene distintas intensidades, porque no es lo mismo una leve molestia, porque te han enviado un WhatsApp cuando a ti no te apetecía escuchar el ruido del móvil y dices, es una leve molestia que realmente sí ha venido el enfado, pero muy poquito, o hasta el odio. Que fíjate, ¿no? Un poco paréntesis, las veces que decimos odio esta comida, odio esta película, odio ese coche o ese color. Es como... esto es un poco un llamamiento para que no utilicemos tanto la palabra odio porque generas, ¿no? Lo que dices, escuchas y lo que escuchas es lo que piensas y lo que piensas es lo que sientes. Entonces, si tú dices odio, tú escuchas odio, tú piensas en odio y tú sientes odio. ¿Y cómo vas a sentir odio por unos macarrones con tomate? O sea, no te gustan los macarrones con tomate, no hay uno, o sea, los macarrones no te hacen nada. Pero bueno, después de este paréntesis, porque me parece muy importante cuidar lo que decimos, porque, con perdón, ¿no? Es como si metemos basura y mierda en la cabeza, ¿cómo no vamos a tener diarrea mental? Pues es que es normal, ¿no? Entonces vamos a cuidar un poquito cómo nos comunicamos, y no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, ¿no? Ese, ay, odio esta comida. Y dices, pero ¿cómo vas a odiar una comida? No te gusta, no te la comas y ya está. Pero bueno, después de ese paréntesis, ¿no? Tenemos esa intensidad. ¿Y de qué depende la intensidad? Depende de 8 puntos clave. El primero es el evento. Pues como hemos dicho, no es lo mismo que tú estés tan tranquila viendo la televisión, ¿no? Una película, y te suene el WhatsApp y tú dices, joder, no me apetece, y sientes ese leve molestia, que vayas, como hemos dicho antes, vayas tú por tu carril, bien, circulando según todas las normas de tráfico, y te venga uno que se salta el stop y te rompa el coche. El evento, evidentemente, no es el mismo y no te va a generar la misma intensidad. Que el tiempo, pues, como hemos dicho, ¿no? Si tienes una amiga que tú quedas con ella y llega tarde un día, pues puede generar un poco de ese enfado, vamos a llamar, de esa mini rabia, de ese jolín, ¿no? Me molesta porque, ¿no? Yo sí me he preparado para estar ahora y he estado esperando 5, 10, media hora, que si lo haces siempre, claramente la intensidad de la rabia y del enojo no va a ser lo mismo. Punto 3, la inteligencia emocional. Cómo tú gestionas, empatizas, comunicas esa rabia, ¿no? La inteligencia emocional, punto clave para la intensidad del evento, para la intensidad de la rabia. Y para todo. Y para todo, totalmente. Las heridas, que es como tú dices, no se trata de etiquetar y poner, tengo herida de rechazo, tengo herida de humillación, no, pero si tú cuando eras pequeñito, pequeñita, interpretaste la realidad de una forma que a ti te generó ese tipo de herida en el que tú sentías mucho rechazo o mucha humillación, es más fácil que cualquier evento de mayor te resuene con esa herida y te haga latente, ¿no? Te salga la herida y te diga, estoy aquí, todavía no me has curado. Punto número 5. Esa tendencia que tenemos al victimismo. Hemos hablado en muchos vídeos, lo dejaré por aquí anclado porque de verdad si necesitáis retomar y esto os resuena, ostras, pues mira, yo tiendo al victimismo, de verdad que es un recurso natural que tiene la psique humana porque tiene sus beneficios, pero que nos hace un flaco favor. Después, el punto número 6, ¿cómo ves la vida? Si yo te pregunto, ¿qué es la vida para ti? Tú me dices, es un baile, es un camino. Bueno, pues tú vas a tender a ver las circunstancias de ese baile, de ese camino de una forma. Pero si tú ves, esto es una lucha, claro, ya los eventos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque si la vida es una lucha, no vas a interpretar un evento igual que si la vida es un baile. Para nada, ¿no? Número 7, el permitirte, el salirte de ese rol
de cuando eras pequeño te pusieron, ¿no?, el rol de niña buena o niño bueno, y claro, los niños buenos o las niñas buenas no se enfadan, siempre hacen caso, nunca dicen que no, siempre están en calma. Entonces, claro, permitirte quitarte esa etiqueta y atender la rabia, ¿no? Que te toca la puerta otra vez, ¿no? Pam, 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 soy yo. Abrirle. Ya está, es que está aquí. Incluso aquí, en eso ya no solamente es que tuviese el rol de niña buena, ¿no? Sino que si tú demostrabas enfado o lloraba o tu madre no podía sostenerte emocionalmente o tu padre tampoco, y entonces ese borde de tu madre a ti no podías sostener emocionalmente, tu madre descorchaba y por evitar eso se anula. Totalmente. Y es que, bueno, yo lo he vivido eso mucho. A mí lo hemos hablado muchas veces, bueno, mucho contigo también en otros vídeos. Yo tenía un rol de niña buena, entonces, claro, yo hasta hace años yo no me permitía enfadar. Para mí el enfado era una de las peores emociones que había, porque claro, ¿cómo me iba a enfadar yo? Hasta que te permites enfadarte. O sea, que no era que no me enfadara, era que no me lo permitía y claro, estaba mal que yo me enfadara. Entonces... Cuando el enfado no sale hacia afuera, perdóname, Sonia, pero tengo hasta este punto ya que has sacado tu ejemplo y has hablado mucho y gracias por hablarlo tan abiertamente. Cuando no va hacia afuera, va hacia adentro. En muchas conductas autodestructivas. Sí. Así que tiene mucho sentido eso que has hilado. Has conseguido atar e hilar esos puntos y eso es lo que se hace en un proceso de autosanación, en un proceso de sanación. Hilar el por qué terminé aquí, el por qué de dónde he hecho Sí, el permitirme estar enfadada, eso es uno de los grandes logros que puedo decir, atribuir a estos años, 3, 4 años, que tampoco es mucho más, pero atreverme a decir, sí, estoy enfadada, ¿y qué? No pasa nada, eso sí, lo he tenido que trabajar mucho. Y bueno, el último punto, el tema de las normas, ¿no? Que bueno, en verdad está muy atado a eso de permitirte, no permitirte. Si tus normas son rígidas e inflexibles, será tan fácil que tú te enfades, tan fácil, porque... Ojo, cuidado, es que es muy fuerte, porque si la taza de té tiene que ir ahí y no ahí... Y yo, pues no me sé la norma de Laura de que la taza de té tiene que ir ahí. Y yo la pongo aquí, ella se va a enfadar porque la taza de té no está en su sitio. O sea, es que parece un ejemplo muy bobo, muy niño, pero de verdad que yo me he sorprendido las veces que las personas se enfadan por cosas de ese tipo de normas y reglas inflexibles y sin sentido. Que dices... Ojo, cuidado con las normas que tenemos. Un poco ese mirar hacia adentro. Y bueno, con este resumen hecho, yo creo que queda más que claro que no importa tanto, no vamos a demonizar el enfado, sino vamos a atender más el cómo y el desde dónde nos enfadamos. Exacto. Y si continuamos, ¿no? Después de ver estos puntos que intensifican, ¿no? Rescatamos a Bowlby, ¿no? De cómo se codifica en nosotros, cómo aprendimos a manejar la rabia, ¿no? Tiene mucho, y lo hemos hablado, ¿no? Inevitablemente lo hablamos, de que tiene mucho que ver con nuestras figuras de referencia, ¿no? Del cómo la vemos. Si rescatamos lo que hemos hablado de Bowlby, ¿no? De si de pequeños de qué manera demostrábamos la rabia y cómo nuestros cuidadores reaccionaban a ese llamado, ¿no? De atención. Va a depender de eso en el que, como hemos dicho, ¿no? De que salga como lucha, que es la rabia proyectada, por exceso es rabia proyectada, es lucha. Y por defecto, ¿no? Esa represión es introyectada, lo que hemos dicho, ¿no? Conductas autodestructivas, miles. Sí. Autoodio, muchas formas de autoodio, muchas formas autodestructivas, como adicciones miles, como trastornos de alimentación, etcétera, ¿no? Y no permitirte descansar. Exacto. Claro, muchísimas formas de autoodio que inclusive no somos conscientes día a día, ¿no? De cuántas formas se puede expresar esa rabia introyectada. Y simplemente porque digo simplemente como si fuese poco, ¿no? El no permitirnos enfadarnos o mostrar el enfado, el no saber cómo hacerlo. Ese miedo al coche
o el miedo a desbordarnos emocionalmente y no saber volver a autorregularnos y a ese equilibrio, ¿no? Esa homeostasis. Entonces, ninguno de los extremos está hablando de un sano manejo del enojo. Totalmente. La rabia bien manejada se llama firmeza. Firmeza. Claro. Y de ahí, es que me parece muy interesante porque, claro, hemos hablado de normas y yo no quiero que se piense, por favor, que tener normas y límites está mal, porque nada más lejos de la realidad. Tener tus límites bien creados y bien definidos es súper importante para ese autoamor y para esa inteligencia emocional de saber quién o qué está infringiendo mi norma, mi límite, para decir con esa firmeza, por aquí no. Exacto. Con firmeza, porque es un límite y yo lo he puesto y lo he analizado y he visto que es saludable, que no es rígido, pero simplemente ataca mis valores o ataca a algo que yo digo, por aquí, de aquí para allá, todo lo que tú quieras, de aquí para allá, no lo voy a permitir. Y esa firmeza que viene con la rabia, pero con esa adrenalina, con ese aquí estoy y soy importante, ese llamado de atención, pero con inteligencia emocional, con mucho autoconocimiento y sin agresividad, que es de lo que se trata, ¿no? No de no sentirlo, sino de gestionarlo de forma saludable. Y es lo que tú decías, gestionado de forma saludable se llama firmeza. Claro. Me parece muy, muy importante y me gusta mucho, ¿no? Es como, me encanta esta parte. Claro, al final hablo mucho de los límites, ¿no? En lo que has dicho tú de que esa línea, ¿no? Es que al final los límites hacen de esa función, ¿no? De muro de contención. Nos aportan seguridad, nos hacen que nos podamos conectar con nuestra voz intuitiva, con esa voz. Personas que se han desconectado muchísimo de sí mismos, les es imposible establecer límites. No se han conectado con lo que necesitan. Personas que han aprendido a negar sus necesidades para atenderlas de los demás. Es lo mismo, ¿no? Esto es mucho de las personas que se reprimen en su rabia, que no la expresan. También es manejar el decepcionar a los demás. Ese manejo de saber manejarte en el decepcionar a los demás, en no hacer lo que los demás esperan de ti. Eso también tiene mucho que ver con la rabia, con la expresión de la rabia, ¿no? Bueno, en fin, para no extendernos mucho más, porque si no te podría ya atarla con culpa, atarla con vergüenza, atarla con el apego, etcétera. Pero bueno, para no liarnos, si quieres, hablamos de los componentes que propone Norberto Levi, porque a mí Claro, para entenderla más, ¿no? Estamos... Mira, me gusta esto que has dicho podíamos hablar de la rabia y la culpa, de la rabia ¿no? y muchas otras emociones, que lo vamos a hacer en un ratito, pero es que claro, somos seres holísticos, no somos máquinas, y cuando tú sientes rabia puedes identificarla como emoción principal, pero seguramente venga acompañada con su séquito de amiguitos, que sean celos, que sea apego, que sea culpa, y entender el conjunto de todo me parece una herramienta de gestión, de autogestión brutal, para después interpretar el hecho, porque de verdad repetimos mil millones de veces, no es lo que nos sucede, es cómo interpretamos lo que nos sucede. Y al fin y al cabo, lo que queremos con todos estos vídeos es que aprendas a entenderte qué te pasa y que lo gestiones de una forma mucho más funcional, porque la rabia va a seguir viniendo a tu vida. El caso es cómo la gestionas. Entonces, lo que tú has dicho, ¿no? Así un poco en conclusión, cuando tú la gestionas por defecto, que tú vienes y la apartas, no existe o no la quieres ver directamente, hay mucho autoodio. ¿Por qué? Porque esa rabia está y como no la tiras hacia afuera, no la puedes expulsar, te la comes.
Y aquí una servidora ha vivido con mucho autoodio en ese sentido, de decir que no, no tengo el papel, ¿no? Pero era como, si yo digo que no a los demás, me estoy diciendo un sí a mí, pero ¿qué pasa cuando yo digo todo el rato que sí, que sí, que sí, a cosas que van en contra de mis valores, que yo me estoy diciendo que no? Y claro, yo me estoy sintiendo con esa rabia y poco a poco me la estoy tragando. Y por exceso, que vives en lucha. ¿Quién de aquí no ha conocido a alguien que dices, jolín, sí, Enfadado. si a lo mejor era un camarero que le ha pedido café cortado con leche fría y se le trae caliente, pero que le he pedido leche fría? Y dices, wow. Wow, ¿no? O sea, la cafetería llena, el chico sonriéndote, bueno, que pasa un día, no un feliz día, y tú que te he pedido la leche fría. Y es que ahí me viene, justo por eso he traído a Norberto Levi, bueno, siempre lo traigo como no, de la frustración. O sea, de verdad, podemos identificar, claro, el que la lleva, el que lo lleva, el que lo tiene encima, es como que se ha acostumbrado y normalizado a vivir en ese estado de enfado permanente y constante, porque volvemos a lo mismo. Nuestro cerebro tiende a huir del dolor y quiere coger el placer. En este caso, cuando el placer no es disponible, lo que me hace huir del dolor, que por eso hay una etapa en el duelo que se llama rabia, es la rabia. Es lo que me aleja por momento y me permite descansar del dolor. Exactamente. O sea que la rabia tiene su función. Entonces, este hombre que de repente, sin saber por qué, sobreactúa, sobrereacciona a algo que no tiene razón de ser, ¿no? ¿Qué hay detrás? Mira, recuerdo una vez que publiqué en Instagram que no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero que muchas personas que viven enfadadas constantemente lo que necesitan es decirle que todo va a ir bien y un abrazo. Sí, me acuerdo de ese post, es verdad. Recuerdo que tuvo muchísimos me gusta, muchísimos comentarios, y eso es porque lo vemos, gente frustrada, insatisfecha, que ven sus necesidades truncadas, con lo cual eso es el enfado. ¿Qué hacemos con eso? Y como tú dices, ya no solamente es cómo yo percibo la realidad, sino qué hago con lo que yo estoy sintiendo. Sí, mira, ¿Qué historia me cuento y qué hago con eso que... Me apetece mucho lanzar como una especie de reto la próxima vez que venga alguien con esa rabia desmedida, con ese, vamos a llamar incluso odio desmedido e injustificado, vamos a seguir con el ejemplo de la leche fría, y tú eres el camarero, en vez de enfadarte y tomártelo a lo personal, mira que no empatiza, que tengo la cafetería llena y que encima que le he puesto mi mejor sonrisa. Salirse, no, la rabia no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con esta persona que considera que yo me haya equivocado de leche fría a leche caliente es algo súper importante. Mirarle a los ojos y preguntarle, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y y me parece un reto súper bonito. Sí. Para aplicar, ¿no? Un poco en el día a día. Totalmente, porque te puedo garantizar que lo haces salir de la burbuja. Hay personas que no. Ojo, esto vamos a hacer sin expectativa, ¿vale? Sin apego a la expectativa. Pero desde la capacidad que uno tiene ya de verlo, y esa conciencia, desde ese nivel de conciencia, intentar reflejarle otra cosa, ¿no? Pero el primer impulso que nos sale es será tonto. Claro, sí. Me ocurren muchas burradas varias, ¿no? Que es lo que tendemos y la primera reacción de ese impulso, ¿no? Porque te sientes injustamente tratado. Otra cosa que te conecta con la rabia, la injusticia. Entonces, respondo a ese enfado con más enfado. Con lo cual lo aumento. Claro, es un ejercicio de tener una... No sé ni cómo explicarlo, Sonia. De tener un trabajo personal bien hecho, el que una persona te responda así de esa forma, ¿no? Con ese enfado exacerbado y con esa reacción sobredimensionada. Sí. ¿Estás bien? Totalmente. Y aquí entra Gerardo Smelding, que yo lo adoro, lo amo, y su filosofía de vida de la aceptología, que en uno de sus libros ponía, quien pierde gana y quien gana pierde. Eso quiere decir que cuando tú
estás perdiendo, ¿no? Realmente estás ganando en gestión de la frustración, en gestión de la rabia, en empatía, en apertura mental. Estás ganando, no estás perdiendo esta batalla de egos. Estás ganando muchísimas cosas. Entender que quien pierde gana es una forma muy, ¿no? Que por lo menos a mí me ayuda a decir, no estoy ganando, o sea, no estoy perdiendo nada, estoy ganando, ¿no? Como mucho, si pierdo ego, pierdo, ¿no? Todo esto que, sin demonizar al ego, todo esto que el ego quiere, que es salir siempre con la suya, ¿no? Quedarse por encima, etc. Y volviendo a la rabia, hemos dicho que lo importante no es que te venga o no te venga, porque te va a venir igual, que la intensidad depende de muchas cosas, bueno, de 8 en concreto, y vale, ya me viene, la tengo. ¿Cómo la expreso, no? ¿Cómo la saco para que no sea disfuncional? Norberto Levi nos propone los 4 componentes, estos maravillosos, ¿no? Que en realidad son 3 y el cuarto es el disfuncional, ¿no? Claro. Mira, como primero, Norberto Levi propone la descarga, ¿no? Y de hecho, muchas veces viene de forma inconsciente, ¿no? Nos viene el enfado del evento y lo primero que hacemos como descarga puede ser o un suspiro, exacto, como un suspiro, resoplar, o un golpe, o un tiro algo, etcétera, ¿no? Bueno, pues el propósito de esa reacción es como el descargar un poquito de esa energía, ¿no? Liberarnos de esa primera tensión, ¿no? Entonces, descargar esta primera tensión permite a nuestro sistema volver como si fuese una mini homeostasis, ¿no? De recuperar un poquito más el equilibrio, ¿no? Y descargar un poquito a través de experimentar el enfado y permitirme experimentarlo. Es como nosotros aprendemos cuál es la forma más funcional y la que nos sirve de hacer esa pequeña descarga. Y aquí no hablamos de agredir al otro, ¿no? Es que a mí me descarga pegarle un bofetón al que tengo enfrente. No, señora, eso no es una descarga. Claro. No, señora, no, señora, eso no es una descarga, ¿no? Eso es agresividad, eso no es descargarse, que no puede funcionar. Vamos a ver qué hay detrás. Vamos a ver qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces, claro, primera descarga puede ser pues irte a caminar o necesitas resoplar, necesitas ejercicios de respiración, ¿no? Como eso que nos permite descargar un poco. Y de hecho, me resultó muy gracioso que Norberto Levi proponía como la habitación de la descarga emocional, ¿no? Que así como tenemos el baño para descargar, ¿no? Los residuos de nuestro metabolismo, etcétera, que se iría normalizando en el tiempo el tener esta habitación de descarga emocional, ¿no? Totalmente. Ahí sonorizada, con cojines, con bolsas. Sí. Eso también lo propone Osho mucho en alguno de sus libros, porque dice, es que claro, si tú tienes tanta cosa dentro, la tienes que sacar. Y aquí meto un poco de PNL, porque fíjate que uno de los ejercicios de PNL que sirven un montón, porque de verdad sirven un montón, y lo he utilizado incontablemente en sesiones y me ha dicho la gente, increíble, ¿cómo me cambia el estado? Cambios de estado, ¿cómo? Tú cuando tienes una emocionalidad muy fuerte, lo que necesitas es cambiar de estado. ¿Para qué? Para rebajar vamos a llamarlo el sistema límbico, que no te hace pensar, que solo hace que sientas esa emoción, pero claro, a niveles que a ti te hace no pensar hasta el neocórtex, no pensar con racionalidad, sino desde la emocionalidad. Formas muy simples, pero de verdad, asombran lo simples que son, pero muy efectivas. Una ducha de agua helada, no vale templadita, helada. Tú estás muy rabioso y te metes en la ducha o con bucles infinitos de voy a matar a mi jefe, te metes en la ducha 5 minutos, 5, con agua congelada, y a ver cómo sales de la ducha. No voy a decir como nueva, porque a veces tienes otro trabajo, pero sí, seguro, al 100%, es que es muy heavy, al 100% te aseguro que mucho menos intensidad. ¿Y qué pasa cuando le rebajas intensidad a la emoción? Que sube razón. Entonces ya, bueno, puedes empezar a pensar otras cosas. Más el deporte. O sea, nunca me cansaré de decir que de verdad y de aconsejar el deporte. Sí. Si no te gusta...
hago un apunte con el deporte. Puede resultar contraproducente que para rebajar los niveles de rabia y enfado se utilicen siempre mecanismos y estrategias de regularte a través de un deporte como puede ser el boxeo. Claro. Puede ser contraproducente. Yo me refería, claro, cuando hablo de deporte, claro, a mí es cierto, el boxeo es un deporte. Yo siempre recomiendo soltar, correr, en tu casa, porque para mí son como herramientas de usar por casa, ¿no? Estoy rabiosa aquí y ahora. ¿Qué haces? Haz sentadillas, haz 50 sentadillas. 50 sentadillas, da 100 botes, de esto que burpees creo que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero tocas el suelo y saltas, y como si te quisieras tocar el techo, así, 50 veces o 100 si estás en muy buena forma. Oye, cada uno, sal de tu casa y pega una vuelta a la manzana como si, no sé, fueras a perder el avión que te lleva a Nueva York, que no lo quieres perder, ¿no? Pues haz eso, y cuando vuelves a casa seguro que esa emoción se ha rebajado. Me parece muy importante. O lo de la ducha. Es que, Sonia, no puedo porque es que me ha pillado. No pasa nada. Vas a un baño público o vas al baño de la oficina y te lavas la cara. Te lavas la nuca. Te pones en agua. Si es invierno, mejor. Me dices que tengo frío. Mejor. Es que eso es biología pura y dura, porque habla del sistema nervioso, de rebajar el simpático para volver al parasimpático. Y ya podemos aprenderlo de los animales. Mira, los animales, cuando están muy estresados, mira, yo tengo mi perro es muy, 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 muy nervioso. Y cuando está más nervioso empieza a morderse las patas, o me muerde a mí. Cuando se alegra mucho, mucho, mucho de verte, te muerde. Claro, mi perro también porque viene de una raza más pegada a los lobos, ¿no? Un malinois, y te muerden mucho y esa descarga que hacen. Mira, Peter Levine en su libro Sanar el trauma habla de cómo los osos que van a ser cazados pues huyen, pero cuando ven que no pueden huir más y le ponen la red encima, si esa grabación la pone a cámara lenta, ves cómo el oso hace los movimientos de escapar. Y es su forma de liberar el estrés. Aunque no puede escapar, pero hace el movimiento, porque él ya estaba en ese modo de huida, con lo cual hace ese movimiento para liberar el estrés. Entonces el movimiento nos ayuda. Totalmente. El movimiento nos ayuda. Totalmente. Por eso dicen que los animales no se traumatizan. Es Claro. decir, es menos probable que se traumaticen. Bueno, a lo mejor un perro que fue mordido ¿no? Y todo eso. Pero bueno, que respecto a este movimiento, esa descarga del estrés, y liberar la energía, al final es liberar la energía que fluye. Claro. Por eso me parecía importante, ¿no? De descargar, ¿cómo? Pues eso, ¿no? Contar hasta 100, cosas muy... pegar un golpe en la mesa, pero no a modo de arma, ojo, porque muchas veces hay que diferenciar cuando tú estás enfadado de una discusión, sí, pues que te den, y pego portazo. Eso es un arma. Eso no es una descarga. La descarga siempre tiene que ir contigo. Es como si estuvieras tú solo, ¿no? En una habitación, no sé, yéndote a correr, haciendo sentadillas, pegándote una ducha, pegando un golpe en la mesa, pero si estás tú solo, si ese golpe es como que nadie lo puede escuchar, nadie puede recibir el impacto de esa rabia. Pero bueno, como componente número 1, dejamos la descarga como, entre comillas, algo fácil. Exacto, esa primera descarga para rebajar la tensión. Claro, vale. Exacto. Componente número 2. Componente número 2, comunicarlo. Y aquí hay telita, ¿no? Porque claro, todas esas habilidades de comunicación, el utilizar la asertividad, el ser capaces de ser asertivo y comunicarlo desde el yo me siento así cuando tú... Cuando es autoenfado, cuando yo me enfado conmigo misma, es nombrarlo y validarme. Es nombrarlo y validarme. Al final se trata de esa autoafirmación, ¿vale? De lo que yo estoy sintiendo y del cómo yo me estoy sintiendo. Entonces aquí Norberto Levi es hacerle saber al otro el impacto de su acción respecto a mí, ¿no? Que sentimos a causa de eso que ha hecho. Y claro, aquí tenemos que tener cuidado porque no solamente la comunicación, el habla, ¿no? Sino la comunicación no verbal. Gestos, claro, pues yo estoy diciendo, Sonia, te pediría por favor que la próxima vez... Sí.
Sí. Eso no es asertividad. No. Entonces, no es solamente lo que se dice, sino el tono de voz, el gesto, la postura corporal. Mira, simplemente con que yo esté así contigo, Sí, sí, sí. pero bueno, Pero te para rechazo, no liar. aquí no entras. Aquí no entras, claro. Mira, yo me iba a quedar así no me gusta. Esto es cerramiento, esto es cerrarnos. No entra nada y no me muevo de donde estoy. No cambio de postura. Entonces, no. Se trata de también que todo nuestro ser y todo nosotros, el conjunto de todo lo que somos, transmite esa asertividad, ¿no? El cómo nos estamos sintiendo, ser capaces de hacerlo, ¿no? Ya una vez rebajada esa primera tensión y habiendo hecho esa primera descarga a través de practicar y conocer qué es lo que nos sirve a nosotros. Que parecen cosas tonterías, pero esto requiere de práctica. Sí, 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 sí. Requiere de práctica. Entonces, ¿qué más dice Norberto Levy? Que, bueno, la represión aumenta la agresividad, es decir, bueno, venga, pues prefiero no decirlo, no, eso no, porque aumenta nuestro resentimiento y claro, es como traicionarte a ti. ¿Y qué trae la traición y la injusticia? Rabia. Claro, pero te la comes. Formas, Eh, formas, ¿no? Para que la gente si quiere darle al pause y escribirlas, ¿no? Formas simples, entre comillas, de expresar tu ira o tu enfado, tu enojo, tu odio, ¿no? O en ese grado que tú estés, a la otra persona. Como la técnica sándwich, ¿no? Decir algo, bueno, te agradezco te agradezco todo lo que haces siempre por mí, pero realmente cuando tú me pides el coche, me siento jolín, que me quedo y no me apetece. Pero oye, seguro si quieres, yo te puedo llevar a un sitio, ¿no? Es como la técnica sándwich. Algo positivo, lo que realmente quieres comunicar y algo negativo. El otro día estábamos hablando, ¿no? Y dijimos como esta frase que me parece muy interesante, que si la gente la quiere empezar a explicar y a utilizar, al principio puede parecer un poco robótica, pero luego la vas dirigiendo, la vas digeriendo, perdón, y la vas haciendo tuya. Sería, cuando tú haces X cosa, yo me siento de tal forma, así que te agradecería que tratases de hacer esta otra cosa. Entonces, y ese es el punto 3, la alternativa. claro, la alternativa, dar esa, ¿no? Dar ese, bueno, esto me da rabia, pero yo entiendo que lo haces por algo. Si te Vamos a parece, comunicar. hacemos tal cosa. Es como llegar a un acuerdo, ¿no? La alternativa podría ser como proponerle un acuerdo en el que los dos salgamos beneficiados. Yo deje de enfadarme y tú, pues, puedas seguir sintiendo que eres tú. El otro Con lo día, cual, la alternativa no es una imposición, sino es como la apertura a un acuerdo, de que a partir de claro, ahora yo te agradecería que hicieras tal cosa. Y como tú total. dices, con la práctica saldrá y lo hará cada uno a su manera. El otro día, fíjate que estaba investigando un poco sobre estas alternativas y en el tema de la pareja salió una que me pareció muy interesante, que decía, me la apunté y todo porque me parecía muy interesante. No me gusta cuando tú X, ya que me haces sentir de esta otra forma. Y yo suelo responder así, de manera que oculto mi temor a, y esto me parece muy importante, ¿no? Esta cuarta parte, porque dice, por ejemplo, no me gusta cuando tú te vas al baño con el móvil. Voy a poner un ejemplo muy típico de las parejas, ya que me haces sentir mucha desconfianza en ti y en quién estarás hablando. Así que yo suelo responder con celos, de manera que estos celos es una manera de ocultar mi temor a que tú me estés engañando. ¿Qué manera tan asertiva de pedirle a la otra persona una explicación de por qué se va al baño con el móvil? Y la otra persona no lo recibe como, oye, ¿con quién estás hablando? La otra persona lo recibe como miedo, inseguridad, piensa que estoy hablando con otra, vale, ostras, no, para nada, es que como nunca tengo tiempo de hablar con mis colegas, pues no sé, X. Y es una forma, me parece a mí, muy bonita de meter esta forma de, oye, esto me está pasando y necesito que cambie, pero sin que sea
yo dirijo aquí el percal, yo digo qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace, ¿no? Es como... Es que la información llega de otra manera, porque como no llega con que me estás atacando, me estás culpando a mí de cómo tú te estás sintiendo. Es como si no me lo comunicas así, estaría dando por hecho que yo te estoy engañando, ¿no? En este ejemplo concreto que has puesto, por ejemplo, sería dar por hecho que te estoy engañando. Entonces yo me puedo enfadar porque tú desconfías de mí. Claro. Y entonces engordamos la pelota y esto es como el efecto bola de nieve, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parecía muy chula y me gustaría eso, ¿no? Me digo, ostras, esto lo tengo que contar, ¿no? Como alternativa a esa comunicación y esa expresión de esa rabia o incluso de ese miedo, de esos celos de X en el tema de la pareja. Y nos vamos al cuarto componente. Sí, porque el tercero hemos dicho que es la alternativa, ¿vale? Y claro, el segundo y el tercero, que sería la asertividad, comunicar de forma asertiva y alternativa, es la fórmula social para comunicar la rabia y el enojo, el enfado. La cuarta, el cuarto componente está en la forma disfuncional. Es decir, que cuando todo eso no nos ha servido, no tenemos esas habilidades, nos hemos olvidado de la función original del enojo, nos enfocamos simplemente en lo que es el enojo en sí, en la emoción, es cuando nos entra el deseo de castigar al otro y de culparlo, ¿vale? Que esta es la forma disfuncional del enojo. Y en realidad lo tenemos casi que asociado, que tiene que ser así, ¿no? Y no es así. Entonces, nos viene venganza y castigo, las ganas de castigar al otro por el enfado que yo estoy sintiendo, por la frustración, porque mis amenazas no son satisfechas, porque ha transgredido mis límites, incluso porque he sido yo la que me he dado de más, pero sin embargo la proyecto en el otro ese enfado, ¿no? Entonces, quien no aprende a desarrollar esos recursos va a tener esa necesidad de castigar al otro, lo va a proyectar sobre el otro. Quien no tiene los recursos, como hemos dicho, ¿no? De esa asertividad, de comunicar, inclusive de entender lo que estás sintiendo. Porque en el ejemplo que tú has puesto, Sonia, detrás del poder comunicar, que es que en realidad lo que yo siento es que estoy celosa porque tengo miedo a que me sustituya, que esos son los celos, miedo a que me suplanten o que me cambien tu escala de afectos, que ya lo vimos, ¿no? Detrás de todo eso hay un ejercicio y un trabajo de autoconocimiento y de indagación, de reconocer mis necesidades y mis emociones. Entonces, quien no trabaja en todas esas, en esos recursos, en esas capacidades, en esas habilidades, probablemente tendrá atado, hilado y asociado enfado con castigar al otro. Totalmente. Y me viene al pelo esto que acabas de decir. Me parece muy bueno porque antes hemos dicho que todas las emociones generalmente no vienen solas, ¿no? Esto no es una fiesta de singles, esto no es yo vengo la rabia y ya está. Viene la rabia con, pues fíjate, ¿no? Con esos celos, con ese miedo. Y has hecho un trabajazo brutal al relacionar esta rabia con otras emociones. En concreto hemos hecho esta relación con 5. Hemos hecho la relación de la rabia con el miedo, la relación con la rabia con el resentimiento, con los celos y la envidia, con la culpa y con el afecto. Coméntanos un poquito, empezamos esa relación, rabia y miedo. Sí, pues mira, lo he hipersintetizado, ¿vale? Para que intentar que se entienda un poco, ¿no? Y el miedo tiene en común señalar la presencia de algo que has vivido como amenaza, al igual que hemos visto con el enfado, ¿no? Tanto para la propia identidad, ¿no? como para ese deseo meta. Pero en el enfado suele estar más presente la frustración, lo que decía Norberto Levi, traía Norberto Levi, ¿no? Y entonces hay que tener también en cuenta el cómo yo de capaz me vea con los recursos que yo me vea para trascender esa amenaza, ¿no? ¿Con qué recursos me veo yo? Ahí también se implica, con lo cual hay una amenaza, ¿vale? Pero en el enfado está la frustración. Y en el miedo es como esa incapacidad, esa impotencia de no poder tener, por ejemplo, mis recursos son nivel 5 y la amenaza es un nivel 10. Eso es miedo. Qué bueno, vale. Qué bueno. Luego el resentimiento, que con lo que estábamos, bueno, pues es un enfado cronificado.
como hemos visto, por ejemplo, en el rol victimista, se da mucho ese resentimiento. O incluso cuando no me permito expresar la rabia, también hay mucho resentimiento, ¿no? Porque, bueno, pues al final no tengo las habilidades para comunicar y autoafirmarme. Y esa no autoafirmación, ¿qué hace? Es autotraición, injusticia totalmente, enfado cronificado. Los celos y la envidia. Pues la rabia en estas emociones suele salir como esa estrategia inconsciente, defensiva, o bien porque hay partes de mí que entran en conflicto cuando las siento, o porque me invade ese sentimiento de injusticia y traición. Y el ejemplo que te has puesto ha sido fenómeno, ¿no? El de los celos. Porque me enfado, y volvemos a lo mismo, el enfado me aleja, me permite aliviarme, ¿vale? Aunque es un poco trampa, del dolor y de la tristeza, ¿no? Y esto me conecta con la siguiente, que es la vulnerabilidad, ¿no? Que prefiero sentirme poderoso, porque la rabia me llena de adrenalina, me siento poderoso, a sentirme vulnerable. Como hemos dicho al principio, ¿no? Que yo he experimentado en primera persona como estos meses atrás ha habido un pico de rabia y de mucha, ¿no? Mucho enfado conmigo y con el entorno, porque claro, mi forma de codificar esa emoción era rabia hacia los demás, pero realmente lo que venía detrás era un duelo, había tristeza, había miedo y claro, eso a la hora de no es lo mismo. Yo siempre digo, sí, cuando tú entiendes que te duele la cabeza, no te vas a tomar una pastilla para el dolor de estómago. Tú te vas a tomar, ¿no?, el dolor de cabeza, una pastilla para el dolor de cabeza. Si tú entiendes que esa rabia realmente no viene de una rabia, no viene de una rotura de límites, que realmente viene de un miedo o que realmente viene de una tristeza o de unos celos, tú vas a tratar eso en la raíz. Entonces, indiscutiblemente se va a ir la rabia. Por eso me parece este punto, ¿no?, tan como que lo hemos sintetizado. Pero en el duelo, por ejemplo, se ve claramente cómo la rabia tiene detrás la frustración, porque duelar es la pérdida de algo, es el proceso que hay hasta aceptar que hemos perdido algo o alguien, ¿no? Con lo cual la rabia es como ese bálsamo un poco que nos alivia del dolor y nos recarga de energía. Y nos empodera, ¿no? De decir, cuando tú estás en esos duelos, estás no modo víctima, porque no voy a decir que todo el mundo que pasa un duelo está en modo víctima, pero sí en ese, mira lo que me ha hecho la vida, ¿no? Porque, jolín, yo no quería que esto sucediera y ha sucedido. Y en ese momento de rabia te sientes empoderada, ¿no? Un falso empoderamiento, un bálsamo realmente que sí, te alivia, pero no va a la raíz. Entonces te alivia momentáneamente y tiene su función. Por ejemplo, en el duelo de una pareja, la rabia tiene una función fundamental, que es contactar con tu dignidad y decir, no me voy a quedar en esta relación, o que no me quieren, o que me han tratado mal, o que realmente ya se ha acabado. Voy a conectar con mi dignidad y voy a empoderarme. Pero muchas veces se necesita ese toque de rabia. Y bueno, ¿no? Ese no demonizar, me gusta mucho y me da igual que me llamen pesada, ¿no? De no demonizar las emociones, no son buenas ni malas, y permitirnos absolutamente todas y cada una de las emociones que nos vienen. Pues la culpa. ¿Qué pasa con la culpa y la rabia? Bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Esa necesidad de castigar al otro está muy ligada a que bueno, el intento de manejar ese enfado, esa rabia, la consecución de mi objetivo y de mi deseo, lo que hago, por ejemplo, es volver a modo de manipular al otro para poder conseguir lo que yo deseo. Y entonces, ¿cuál es una manipulación por antonomasia, ¿no? Y desde pequeño, ¿con qué consiguen nuestros padres que hagamos lo que ellos quieren? A través de la culpa. La culpa, claro. Nos manipulan con la culpa. Es que si haces esto eres mala persona, si haces esto tal, ¿no? Por supuesto que, claro, lo hacen de forma inconsciente sin saber las consecuencias tan grandes que luego vamos a tener de adultos. Pero para no meternos en eso, el tema es que lo utilizamos como manipulación o proyectando ese enfado con el otro, la culpa del otro, culpando al otro, ¿no? Esa necesidad. Ahí es cuando se puede volver más odio, ¿no? Cuando se junta la culpa con la rabia o la rabia con la culpa. El culpar al otro de lo que yo estoy sintiendo, esto me desenfoca de la función
del enfado, que es conseguir realmente ese deseo, trascender el obstáculo o que mis necesidades se satisfagan, ¿no? Se satisfazcan. Entonces, el castigo, la venganza, inocular culpa, no son inherentes al enfado. Vamos a desligarlos del enfado. Mucha gente ya lo asocia y lo viene a asociar. No, Sí. no, es simplemente, esto es la forma en la que tiene cada persona de gestionarlo. Entonces, no es el que yo me enfade, sino el cómo me enfado y cómo lo expreso. Total. Y esto me conecta también con el siguiente, que es con el afecto. ¿No? ¿Cómo podemos asociar rabia y afecto? ¿No? ¿Cómo podemos casarla? Hay personas que sienten, esto también tiene mucho que ver con las experiencias previas, sobre todo en la crianza, ¿no? Cuando éramos pequeños. Si sentíamos que cuando nos amenazábamos perdíamos el afecto de mamá o el afecto de papá, pues entendemos que la expresión de nuestro enfado rompe nuestros vínculos. Y no. O sea, es muy importante, y sobre todo en las relaciones, y lo que tú has puesto el ejemplo en la pareja, el que yo sea capaz de enfadarme sin olvidar el afecto. Sí. Eso es maravilloso. Enfadarme sin olvidar que me estoy enfadando con una persona a la que yo quiero, a la que respeto, a la que... ¿no? Entonces, no se excluyen entre sí el afecto y el enfado. Es más, es muy necesario enfadarte. Porque cuando tú te enfadas, como hemos dicho, bien gestionada la rabia, es firmeza. Cuando tú eres firme, te sientes más segura. Sí. Las relaciones se hacen desde un sitio más sano, saludable y genuino. Totalmente. El amor es mucho más genuino. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque volviendo un poco a las parejas, ¿no? Una siempre barre para casa y es muy necesario y diría vital. O sea, es que no hay relación saludable sin conversaciones incómodas y en esas conversaciones incómodas, ¿qué hay? ¿No? Hay puesta de límites. Mira, esto no me está gustando, esto me está doliendo, esto está deshonrando un valor mío que es que si seguimos, ¿no? Esta dinámica sigue por aquí, me veré obligada a elegir entre la relación o mi valor, cosas así, ¿no? Puesta de límites. Y eso no quiere decir que no le quieras a la persona. Todo lo contrario es, como te quiero y te quiero en mi vida, necesito tener esta conversación en la que te pongo un límite y te digo, oye, mira, esto me está pasando. Y o se cambia, o se modifica, o hablamos de ello y yo abro la mente y entiendo el desde dónde, pero este límite necesito ponerlo desde el amor que te tengo. No por todo lo contrario, ¿no? No porque como me das igual, te pongo un límite, es todo lo contrario, ¿no? Claro. Pero no es lo que hacemos, es el desde si me da igual, me voy. No tengo esa conversación. Entonces, no solamente es que nos ayuda a tener relaciones más sólidas, sino que es que cuando yo soy capaz de con mi pareja, o con una amiga, o con un familiar, o en el trabajo, cuando yo soy capaz de en esa relación demostrar el enfado, poner el límite de forma firme, con un enojo funcional, me voy a ahorrar muchos más enfados en el futuro. Probablemente me ahorraré el tener que enfadarme nuevamente por lo mismo. Totalmente. Porque ya hablábamos de la intensidad, ¿no? De que cuando es sostenido en el tiempo y repetido, claro, pero es que si no me lo comunica... Claro, o sea, sí. Las veces que me han venido en sesión una pareja y me han dicho, pero es que pasa esto. Esta simple pregunta, ¿eh? ¿Pero tú se lo has dicho? No, ya lo debería de saber. ¡Wow! O sea, es como primero y principal, uno de los componentes, ¿no? Comunicación. Sí. Comunicación. Vital. Y comunicación clara, o sea, sin andarnos con tonterías, ¿no? Es como, y si tienes que decir, perdóname que te sea tan honesta, pero lo necesito saber que lo estás entendiendo. Necesito saber que entiendas lo que estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Totalmente. Y perdóname que sea tan honesta. Sí. Otra cosa es utilizar el nombre de la honestidad, ser cruel y hiriente, ¿vale? Ser cruel y hiriente, que... Pero bueno, como todo,
estamos en ello, ¿no? El caminito de la humanidad es encontrar el centro. La universidad de la vida. Y ya el último, Sonia, el autoenfado, ¿no? Lo que hablábamos, de que a veces puede tratarse de estar rechazando un aspecto de nosotros mismos, ¿no? Y entonces aquí vendría la integración de partes, ¿no? ¿Qué parte se está enfadando y qué parte es la que supuestamente tiene la culpa? Fíjate cómo se hila, ¿no? Con la rabia, de que esa otra parte esté enfadada, ¿no? Y llegar a ese acuerdo. Y que, al igual que hemos puesto el ejemplo de la relación, entre nosotros también existe la familia interna, ¿no? Todos esos yoes. Sí. Puedes llegar a un acuerdo entre esos yoes que se han enfadado y que están en enfado, ¿no? Sí. Porque cuando no expresamos, ¿no? También otra forma del autoenfado es lo que hablábamos de la retroflexión, ¿no? De me hago a mí lo que me gustaría hacer al otro, pero no soy capaz de expresarlo y de hacérselo al otro. Sí. Esta es la incapacidad máxima de expresar el enojo, ¿no? Cuando aprendo a no enfadarlo, pero lo vuelco en mí. Sí. Hacia claro, mí. Y eso, pues no, por mi historia de vida, por mi niñez, por ese rol que yo me super creí de niña buena, ¿no? ¿no? Es como hay dos roles, cuando eres niño, ¿no? El de un poco el trasto, ¿no? Un poco el jolín, ya te estarás quieto, y ostras, mira qué niña buena, ¿no? Y son camisetas que tú te pones. Y parece que cuando le ponemos la camisetita, ¿no? A la niña o al niño, oh, qué bueno, siempre se porta bien. Estamos haciendo un bien, pero realmente sigue siendo una etiqueta, y aquí otro llamamiento a no poner etiquetas, porque son muy fáciles de poner, pero muy complicadas de quitar. Y yo trabajando el tema de la rabia y del enojo, y de expresar enojo, y de permitirme estar enfadada, y cuando miré atrás y rasqué, vi ese rol de niña buena. Claro, la niña buena, yo nunca me enfadaba, yo siempre era la buena, la que siempre estaba bien. Y claro, permitirte el enfado no estaba en mis... ¿no? Niña buena, 2 puntos, se enfada. No, yo no me podía enfadar. ¿Pero qué pasaba? Que el enfado venía. ¿Y qué hacía yo? Me lo tragaba. Mucho autoodio, mucha autoexigencia. Me enfado porque estoy enfadada. O sea, son cosas incongruentes, pero ¿no? Sí, es energía más energía, o sea, es la suma. Porque lo que tú sabes se suma. Es decir, es como cuando tú pones el móvil a cargar, ¿no? Si la batería del móvil ya tenía una rayita y tú lo pones a cargar, se suma esa rayita que ya tenía. Y así pasa con las emociones. Y luego el tema del autoencorsetamiento, como decíamos, ¿no? Si yo tengo que casar y encajar en este rol de niña buena, ese autoencorsetamiento pues nos lleva a que luego haya un descorche o ese resentimiento, ese nivel de intensidad máximo. Y claro, ir identificando e ir trabajándolo. Para ir concluyendo este capitulazo, diría yo, sobre la rabia, nos vamos al último punto, que es cómo trascenderla, cómo manejarla. Y nos basamos en los puntos del libraco, el libraco, literal, de Laura, donde habla mucho sobre, bueno, la herida, ¿no? Ella sobre el título te lo dice, te lo revela de qué va, sobre las heridas, pero claro, no te dice, bueno, herida de la infancia, herida del abandono, 2 puntos, esto, no, va más allá. Y claro, hemos hablado anteriormente que esa herida tiene mucho que ver con la rabia, un poco esa herida de la injusticia y un poco esa herida del... Sobre todo, si nos vamos a cómo se codifica la rabia en su origen, ¿no? Biológicamente se llama la atención, es una herida de dependencia. Claro. ¿No? Porque los que están al cargo de nuestra dependencia no estaban disponibles, con lo cual, ¿no? Esas pataletas, esas rabietas, ese llamado a la conexión, a eso que era necesario. Bueno, vamos entonces a cómo manejamos, cómo gestionamos, cómo trascendemos esta rabia, porque ya hemos hablado mucho, pero vale, yo lo he dicho, pero aún así la otra persona no lo cambia. Mira, yo ya lo he identificado todo, pero me sigue sucediendo. ¿Qué hago? ¡Ah, socorro! Mira, pues aquí te voy a decir, antes de los 10 puntos, me gusta mucho
dos cositas que dice Gilda Chiaraviglio, que ella es especialista en relaciones y todo eso, ¿no? Y habla mucho de estas cosas, sobre todo de los conflictos en las relaciones, ¿no? Para mí tú eres mi referente, Sonia, pero Gilda Chiaraviglio dice así, ¿no? Dice, ¿de quién es el problema? Mío. Del que lo siente. Totalmente, sí. Yo también la sigo. ¿Quién lo tiene que solucionar? El que lo tiene. Con lo cual, si tú ya has hecho lo que está ¿no? Lo que tú has dicho es mío, ¿no? Vale, pues yo lo comunico. Eso es lo que está en mí. Yo lo comunico, ¿no? De manera que yo ya te lo devuelvo a ti. Yo he hecho lo que está en mi mano. Si el otro no hace lo que yo espero, ya es mi capacidad de lidiar con las expectativas. Sí. De lo que yo espero y deseo que el otro haga, ¿no? A ver, sí y no. Yo aquí pondría un asterisquito. Venga, porque para mí, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un problema con el alcohol. Yo tengo alcoholismo y yo tengo una pareja. Entonces, mi pareja, vamos a suponer que ni bebe alcohol. Pero la relación la tiene conmigo. Y como yo tengo un problema con el alcohol, la relación, él tiene un problema también con el alcohol, ¿no? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque sí es cierto que las cosas me pertenecen a mí. Si yo siento rabia de quién es, ¿no? Y yo también la sigo y entiendo el punto de quién es el problema, es tuyo. ¿Quién lo tiene que gestionar? Tú. Pero siempre entendiendo que somos un equipo. Que yo no puedo apartarme y decir, esto es tuyo, a mí no me metas en tus berenjenales, que yo ya tengo los míos. Porque entonces, ¿para qué estás en pareja? Lo digo, ¿sabes? Un poco este asterisco de acompañando. Porque si tú no te bancas esto de tu pareja, quizá, y solo quizá, ¿no? Que hay muchas alternativas, pero quizá o no estéis en el momento para estar juntos o no sea la pareja que tú estás buscando o que a ti te complementa. Pero sí, el problema, vamos a volver al ejemplo del alcoholismo. Mi pareja no puede dejar que yo beba por mí, ¿no? O sea, el alcoholismo es algo que yo tengo que resolver. Pero mi pareja tiene que entender que también tiene un problema con el alcohol, porque está conmigo y yo tengo un problema con el alcohol. Entonces quizá esto pasa con gente que tiene parejas, que tiene alguna enfermedad mental, que tiene depresión, que tiene hijos, ¿no? Y dicen, pero los hijos son de mi pareja. Ya, pero si estáis juntos vais a tener que lidiar también con ciertas cosas de la crianza. Entonces, pues a lo mejor leer un libro. Aunque no te implique en la educación directa, pero sí en la indirecta. Claro. Por eso digo que sí, que me parece muy bien. ¿De quién es el problema? ¿No? Del que lo está sintiendo. ¿Quién lo tiene que resolver? El que lo está sintiendo. Entonces, claro, yo digo este ejemplo en el sentido de, o sea, digo esto y traigo las dos llaves del cielo, que es lo que la llama ella, ¿no? De quién es el problema, del que lo siente y quién tiene que resolverlo, pues el que lo tiene, ¿no? Evidentemente, en el contexto de pareja se entiende que hay un respeto y un amor y un afecto ahí en el que tus problemas son los míos. Y esto es literal. O sea, por mucho que queramos hacerlo independiente y no que son una pareja sana, no es cierto. No es cierto. Hay una parte de dependencia que tiene que existir en la pareja. ¿Vale? Y tiene que ser recíproca, ¿no? Es el que yo me intereso por ti. Volviendo al ejemplo que tú has puesto del alcoholismo, Sonia, si mi pareja tiene un problema con el alcohol y yo lo quiero y quiero que se recupere, él está en recuperación, yo no me voy a poner a beber delante de él. Claro, tú cambias tu comportamiento, tú haces X cosas. Es que era el que tiene el problema, ¿vale? Pero tú quieras a esa persona realmente, oiga, señora. Claro. Vienen Navidades, me he comprado todas las ginebras y los whiskies. Es que yo como persona, yo paso por la puerta de Alcohólicos Anónimos y no se me ocurre pasar con una litrona, oiga. Y no lo conozco de nada. Claro. Pero se llama un poco de humanidad, ¿no? Claro. Iba a decir sentido común, pero al final el sentido común es el menos común de todo, ¿vale? Claro, por eso que me ha parecido muy interesante y muy verdad lo que dice Gilda, de verdad, me parece, o sea, promulgo mucho esto, ¿no? ¿De quién es el problema? ¿De él o de ella? ¿Quién lo tiene que resolver? ¿Él o ella? Pero por eso he puesto este asterisco, porque también he tenido parejas en los que eso se lo han tomado, ¿no? Al pie de la letra y han dicho, yo no me meto en su proceso. Y yo es como, pero es que estás metido en el proceso. Porque eres
A mí me gusta el tema de Gilda, las dos llaves del cielo, a tono general. Quiero decir, por ejemplo, que yo voy en el coche y ahora mismo no puedo andar más rápido porque quiero respetar el límite de velocidad y detrás de mí tengo uno que me está presionando, que casi que te le abro el maletero, caballero, y se mete dentro, ¿no? Entonces ahí sí, pues que se lo gestione, ¿no? Claro, claro. El problema es que lo tiene y que, ¿no? Entonces ahí sí, claro, pero evidentemente... O sea, gracias por apuntar eso porque no me refería a eso. No, claro. Lo que pasa es que a mí, ¿sabes qué pasa? O esta es la sensación que yo tengo, que por más que estemos 2, 5, 10 horas hablando de algo, siempre van a haber matices, siempre va a haber una persona, un ejemplo, algo en particular que digan, ostras, ¿no? Pero en mi caso, por eso... Esto no es verdad absoluta y esto me parece muy importante, ¿no? Recalcarlo, esto no es verdad absoluta, esto es información. Totalmente neutra. Ahora, con esta información, métela en tu vida y ve mirando a ver si vibra contigo, si esto es así, si no es así, qué resultados obtienes incorporando esta información que te estamos dando Laura y yo en tu vida con respecto a la rabia, al victimismo, al miedo y qué resultados tienes teniendo otras estrategias de vida. Y vas valorando. Esto no es verdad absoluta. Ni Laura Úbeda, ni Sonia Nieto, ni nadie te puede decir esto es así y tienes que hacer. Es, para mí, esto es así. Y a mí me sirve y te lo comparto. Ahora tú haz lo que tengas que hacer con esta información que es totalmente neutra. No eres tú el que tiene que encajar en la teoría, sino la teoría en ti. ¿Vale? La teoría en ti. Esto es súper importante. Sí. Me encanta que hayan sacado eso. Y luego, como dice, esto es lo que dice Sonia Nieto y Laura Úbeda, porque yo, como Carol Peterson, ¿vale? La escritora del viaje del héroe, tiene, sí, el héroe interior. El héroe interior, miento, del viaje del héroe no es de Carol Peterson. Carol Peterson en su prólogo dice, si usted dentro de unos años me ve por la calle y me pide que me reafirme y confirme lo que se va a encontrar en este libro, me permito el derecho de no estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. O sea, es decir, hoy piensa así. Y hoy opino esto y hoy he comprobado, he experimentado por mí y por todos los procesos de las mujeres a las que acompaño que esto es lo que más me resuena y me casa con la rabia, ¿no? Ya te pasará igual, pero mañana o dentro de 3 años, pues... Totalmente. Lo digo de otra manera, ¿no? Sí. Así que bueno, este inciso grande, vamos con el último punto. Sí, son 10 cositas. Cómo manejar la rabia. Son 10 cositas, ¿vale? Y como tú has dicho, a modo general y que cada uno, bueno, tantas maneras como personas en el mundo, pero el primer importante es no perder de vista la función original del enfado, ¿no? Que es resolver y no destruir, ¿no? El punto 2 es identificar qué tipo de descarga me sirve a mí y me funciona a mí para rebajar, ¿no? esa tensión inicial. Luego, como punto 3, trabajar en mí para desarrollar mi habilidad y capacidades, es decir, la inteligencia emocional, la asertividad, mi capacidad de lidiar con la expectativa, la aceptación, ¿no? El aceptar lo que es por ser como es, ¿no? No luchar contra lo que es. La capacidad de autoafirmación, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con estar en conexión con nuestra intuición, con nuestra voz interior y con nuestra honestidad realmente, ¿no? Porque si no, de ahí viene el resentimiento. Y para no extenderme paso al punto 4, que sería ese revisar mis límites, ¿no? Los que yo me impongo a mí y los que yo le pongo a los demás, ¿no? Sí. Y es... no solamente la capacidad de decir no, sino todos los límites en general, no ese muro de contención que yo tengo en el que me siento protegida, que son mis normas, mis cosas, y desde ahí me siento segura. Es decir, hasta dónde pueden llegar los demás en su trato conmigo. ¿Y qué pasará si no respetan esos límites? Porque también tenemos que crear una serie de consecuencias. Pero bueno, esto ya daría para otro vídeo, ¿vale? De poner límites. Así que paso al punto 5, que sería esa flexibilidad y esa capacidad, esa mente abierta, ¿no? De cuál es mi código ético y moral, dónde me sirven esas normas, dónde no, de qué manera se puede modificar, ¿no? Por qué código me estoy rigiendo. Porque ya hemos dicho que esa rigidez, el autoencorsetamiento, esa exigencia
eso provoca que en lugar de enfado directamente me voy a ir al odio, directamente, ¿no? Como punto 6, reconciliarme con mi vulnerabilidad, que no es debilidad, ¿no? Es como ser capaz de quitarme el escudo ese de rabia, ¿vale? No, ya me acuerdo del hombre que va a pedir el café y tira la leche fría. Me acuerdo de ese hombre. Caballero, deje el escudo, que no estamos en ninguna guerra ni ninguna batalla, ¿no? Y la vulnerabilidad está ahí para atender nuestras necesidades. Es que es necesario. Si yo no estoy en contacto con mi vulnerabilidad, no puedo atender mis necesidades. Si yo no atiendo mis necesidades, es que es inevitable que esté enfadada con el mundo y con la vida. Punto 8, que me lío en todos los puntos. Hacerme consciente de mi herida, mis cargas emocionales y mis asuntos inconclusos, ¿no? Que parte de lo que yo siento pertenece al presente, que sería amenaza externa, pero qué parte pertenece a mi mundo interior, esa amenaza interna, esa niña herida, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿De dónde viene este enfado? ¿Qué parte corresponde a esto y qué parte corresponde a algo que yo ya traía, ¿no? Y como punto 9, pues mira, Norberto Levi nos propone algunas preguntas, ¿no? La primera sería, ¿qué tendría que pasar aquí? ¿Qué tendría que pasar aquí para que mi enfado pudiera cesar lo antes posible? Y pone una flechita, ¿no? Como que la siguiente pregunta sería, ¿vale? ¿Y cómo se arregla esto? Claro, aquí pondría yo un asterisco porque si soltamos la pelota fuera... Me encanta. Sí, bueno, anotación. Claro, ¿qué tendría que pasar para que mi rabia cesara? Que la otra persona de que el vecino, vamos a suponer, ¿no? Y que el vecino deje de hacer ruido. Depende de ti. Exacto. El círculo de influencia. Volvemos al círculo de influencia, ¿no? ¿De quién es el problema? Claro. No, un poco ese asterisco, ¿no? Porque si te centras en lo de afuera, difícilmente vas a rebajar la rabia y muy fácilmente te vas a enfrascar y vas a llegar al odio. Y lo que ha empezado con una rabia, una ira, porque es un domingo por la mañana y el vecino tiene la música a todo trapo, ¿no? y pone flamenco y salero porque a él le gusta y tú querías dormir hasta las 12, lo que ha empezado como un poco de rabia o ira, tú, porque es que si el vecino no pusiera, ¿no? Y te enfrascas en lo que puede hacer el vecino, puedes llegar hasta odiar al vecino porque todos los domingos, en vez de decir, ¿no? Esa pregunta, ¿qué puedo hacer yo para que esto cese? Exacto, sí, que dependa de mí. Que dependa de ti. Lo que has dicho del sonido me ha parecido muy curioso porque hay un estudio con el tema del sonido que tú no puedes controlar que aumenta los niveles de agresividad. Así que los sonidos, así, como un estruendo continuo, un sonido constante, molesto, que tú no puedes controlar, eleva los niveles de agresividad. Por eso tenemos que tener mucha empatía con los padres primerizos. Chicos, chicas, de verdad, ¿se os permite? ¿Se os permite tener esa irascibilidad con el mundo? Porque de verdad, tener un bebé llorando 24/7 es normal. Que después haya más irascibilidad, más rabia, más hola, tú, ¿sabes? Mucha empatía con los padres primerizos, porfa, porque... Claro, es un ruido constante, al final es ruido, ¿no? Sí. Bueno, como conclusión, Sonia, lo que siempre decimos, ¿no? Mucho autoconocimiento, autoindagación y desarrollarnos en la inteligencia emocional, desarrollar nuestra inteligencia emocional. Totalmente. Para mí un último punto, que lo hemos dicho creo que en todos las emociones, es llevarla al cuerpo. Entender cómo yo siento la rabia para empezar a identificarla, y cuerpo, mente y alma están estrechamente unidos, o sea, no se pueden desvincular, y entender que cuando a ti te pasa algo en la garganta, por ejemplo, no es rabia, es miedo. Me lo estoy inventando, cada uno, ojo, que lo que hemos dicho, cada uno tendrá sus señales, y a mí en particular, cuando tengo una bola es miedo, y a lo mejor yo estoy rabiosa y tengo la bola, entonces es como
ostras, Sonia, que a lo mejor no tienes rabia, a lo mejor es lo que tienes es miedo. Yo cuando tengo rabia, a mí es, vamos, el estómago y la barriga, es algo que me viene de ahí adentro, ¿no? Entonces, un poco llevarlo al cuerpo, la emoción, autoconocimiento y permitirte, ¿no? Pues eso, no sé si lo estoy diciendo a cámara o me lo estoy diciendo a mí. Permitirte sentirlo, permitirte. Totalmente. Totalmente. Al final es reconciliarnos con nuestra humanidad, que también es un punto que siempre se pone, ¿no? Reconciliarte con la humanidad, eres humano, ¿no? Y si hoy estás así, pues estoy así. Y podemos decir, bueno, si ha pasado esto, pero yo me siento todo esto, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, Laura. Así que esto ha sido, bueno, la rabia es que no se ha podido hipersintetizar más. Yo Es difícil. me pensaba que íbamos a tardar más, fíjate. Sí. Nos hemos portado bien. Nos hemos portado bien, sí. Sí. Espero que todo el mundo que esté a la otra parte de la pantalla y esté escuchando o viendo este vídeo les sirva. Que no dude nunca en contactarnos, escribirnos. Estamos por Instagram, tenemos, Laura tiene Telegram, yo tengo YouTube, ¿no? Tenemos varios métodos y formas de comunicarnos. Para si tienes cualquier duda, la puedes dejar en este vídeo, un comentario, una duda. Y bueno, de verdad, millones de gracias, Laura, por todo. Gracias a ti. Todo. Si es que de verdad eres maravillosa y fantástica y te adoro siempre. Toma espejos, querida. Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo y espero que pases un genial día. Besazos.